lógica o una cláusula de Horn fue definida por Alfred Horn, y él decía, una característica de una cláusula de Horn debe de cumplir esto. Primero, y lo más importante, es que debe de tener como máximo un solo literal. Un solo literal positivo o lo que es lo mismo, una sola conclusión, ¿sí? Es decir, no van a tener conclusiones tan complejas como las que se vieron al principio en lógica inferencial, en donde había enunciados con conclusiones muy complejas, como que hasta el final teníamos que hacer una aditiva para poderle agregar esa conclusión. Alfred Horn te dice, ¿sabes qué? Algo importante para identificar una cláusula es que, y sea más fácil interpretar la lógica, tienes que asegurarte que solo tenga un literal positivo o que solo tengas una sola conclusión. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, nosotros tenemos ya identificados cuáles son mis premisas y cuáles serían las conclusiones. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo tengo mi primer premisa. Mi primer premisa dice, padre A de B. ¿Sí? Segunda premisa, mujer B. En conclusión, hija B de A. ¿Qué dice estas dos premisas y esta conclusión? La primera premisa te dice, A es padre de B. Recordar que son variables. No estoy diciendo Carla padre de, José padre de Carla. No, estoy indicando solamente que la variable A es padre de B. Segunda premisa, B es mujer. A, en conclusión, hija, de aquí estoy identificando el sexo, hija, ¿quién es hija? B, porque es una mujer. B es hija de A, porque obviamente ya sabemos que A es su papá. Y a esto nosotros en la lógica proposicional con la lógica inferencial pues lo identificábamos como premisas y como conclusión. Alfred Horn te dice, represéntalo de la siguiente manera con las cláusulas. Vuelvo a recordarles que cuando estuvimos viendo lógica inferencial te decía que si yo quería unir dos premisas, pues lo hacía a través de un AND. Alfred Horn dice, aplica la misma regla. Es decir, yo tengo padre A de B, yo tengo padre A de B, and mujer B, todo esto en conclusión, hija B de A. Recordar que para Alfred Horn te dice que solo debes de tener un literal positivo o una conclusión sencilla. Ahora, si ustedes se fijan en este razonamiento, yo estoy utilizando lógica proposicional, o sea, identificando premisas, conclusión, pero también estoy utilizando lógica de predicados o de primer orden, porque ya estoy utilizando, en este caso, mis funciones y mis variables. Alfred Horn te dice, para representar una cláusula entendida para la lógica, identifícalo de esta manera. Pones tus premisas unidas con un AND, tus premisas con predicados, y una sola conclusión positiva. ¿A qué se refiere positiva? A que se debe de cumplir. O sea, que para que B sea hija de A, entonces A es padre de B y B es mujer. O sea, se tiene que cumplir esta condicional siempre y cuando pues estos hechos se cumplan. Entonces, cuando Alfred Horn dice, esta es una manera de representar la lógica, entonces la ciencia le dice, ok,
A este tipo de cláusulas se les va a conocer como cláusulas de Horn. Los lenguajes de programación lógica, que no hay muchos, pero los que existen, utilizan el estilo de las cláusulas de Horn, ¿sí? Repito, ¿cuál es el estilo de la cláusula de Horn la que acabamos de ver en este momento? El estilo te dice, padre, conecto mi computadora. El estilo te dice, padre, A de B, and, mujer, B, lo mismo que acabamos de ver ahorita, nada más que lo estoy volviendo a poner. En conclusión, hija, B de A, ¿sí? Repito, las cláusulas de Horn es el estilo que utiliza los lenguajes de programación lógica. Así como nosotros conocemos distintos lenguajes de programación para lenguajes del estilo de orientado a objetos, pues sí, conocemos distintos, pero C#, Java, PHP utilizan una sintaxis especial. Visual Basic, entre otros, COBOL, por ejemplo, utilizan su propia sintaxis. Bueno, SWI Prolog, que es el programita que nosotros vamos a utilizar para programar lógica, SWI Prolog se basa en el estilo de las cláusulas de Horn, pero tiene su sintaxis. Su primer sintaxis o su primer característica te dice que tu conclusión se vuelve una regla. Es decir, lo primero que tengo que hacer es hija B de A. A esto se le conoce como regla. Lo primero que voy a poner es, una vez que identifique mi conclusión, para SWI Prolog dice, esto es una regla. Y se pone la conclusión. El símbolo del implica se representa con 2 puntos y un guión para decir que esta regla, para que se cumpla, debe de cumplir o debe pasar lo siguiente. Y utilizo esto, ¿no? Padre A, B, padre A, B, and, pero SWI Prolog no reconoce este símbolo. Para él es poner el símbolo de coma, mujer B. Punto. Y así como en los lenguajes de programación existe el punto y coma para identificar o definir que ya se terminó un renglón, bueno, SW Prolog sabe que al poner al final un punto, esto indica que hasta ahí termina una cláusula. Otra conclusión, y vamos a identificar otras premisas y otra conclusión. Entonces, vamos a identificar nuestras siguientes premisas. Nuestras siguientes premisas serían, por ejemplo, utilizando el mismo estilo que estuvimos viendo aquí, yo puedo decir como primer premisa, madre A, madre B, perdón, mujer A, mujer B, madre A de Z, madre B de A, en conclusión, abuela
B de Z, ¿sí? Si yo tengo A que es mujer, B que es mujer, A que es madre de Z y B es madre de A, en conclusión, entonces, esa B es madre de Z. Esa B, perdón, es abuela de Z. Tengo identificadas mis premisas para que llegue a esta conclusión. Si lo represento con cláusulas de Horn, entonces yo puedo decir mujer A, bueno, aquí lo acomodé en distinto orden, pero no importa. Mamá A es mamá de B y C es mamá de A y C es mujer. En conclusión, C es abuela de B. Interpretado o definido en estilo de SWI Prolog, C es abuela de B, siempre y cuando A sea mujer, A sea mamá de B y C mamá de A y C sea mujer. Y de esta manera yo puedo llegar a mi regla. A esto se le conoce como regla dentro del lado de SWI Prolog. Las reglas normalmente están identificadas por variables. Utilizando mi árbol genealógico chiquito, y digo chiquito porque mi abuela llamada Socorro tuvo 9 hijos y esos 9 hijos tuvieron muchos hijos, pues yo me fui nada más por un árbol binario con una profundidad de 3. Socorro, sí, tuvo como hija Lucy, tuvo como hija Víctor. Lucy tuvo como hijos a Carla y Arturo. Carla tiene como hija a Fania y Arturo tiene como hijos a Romy y a Matías, y Víctor tiene 2 hijos, Judith y Víctor Jr., y Judith tiene 2 hijas, una llamada Salma y una llamada Dayana. Entonces, si yo quiero identificar un árbol o yo quiero representar este árbol dentro de SWI Prolog o en programación lógica, como les decía, ya identifiqué mi árbol es de profundidad número 3, porque este es el 0, este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Y un binario, porque en este caso pues solamente tiene dos caminos. Y Víctor también tiene 2 caminos como mínimo, Judith tiene 2 hijos como mínimo, es decir, y puede darse el caso que tal vez uno de los nodos no tenga hojas. Entonces, voy a representar primero mis hechos en Prolog. ¿Cuáles serían mis hechos? Yo les había dicho que normalmente las reglas están representadas por variables y mis hechos están representadas por las constantes. Un hecho, cuando ustedes entran al TEC, por ejemplo, un hecho es que ustedes son alumnos y obviamente sus reglas, pues cuando ustedes entran les identifican o les definen cuáles son las reglas que ustedes tienen al momento de ser alumno. Entonces, para Prolog te dices, un hecho es algo que ya existe, que ya está definido, o sea, que ya sabes a lo que es. Y entonces, mis hechos serían que Socorro es mujer, o sea, esto es un hecho, Socorro es mujer, Lucy es mujer, Carla es mujer, Fania es mujer, Romy es mujer, Judith es mujer, Salma es mujer, Diana es mujer. Otro hecho sería que Víctor es hombre, Víctor Jr. es hombre, Arturo es hombre y Mati es hombre. Otro de los hechos, o sea, esos ya son definidos por el simple hecho de pertenecer a un árbol, es que Socorro es madre de Lucy, Socorro es madre de Víctor, Lucy es madre de Carla, Lucy es madre de Arturo, Carla es madre de Fania, Judith es madre de Salma y Judith es madre de Dayana. Otro hecho sería Arturo es padre de Romina, Arturo es padre de Matías, Víctor es padre de Judith y Víctor es padre de Judith. Sí, ya identificamos 4 hechos, mujer, hombre, padre, madre. Y si yo represento estos hechos directamente en lenguaje de Prolog, yo diría, importante, cuando son hechos, la constante debe ir en mayúsculas. Es una de la parte que marca sintaxis. Y estos son mis hechos. Socorro es mujer, punto.
Recordar que el punto es para identificar que ahí se acaba el renglón. Lucy, mujer. Carla es mujer. Fanny es mujer. Romy es mujer. Judith es mujer. Diana es mujer. Salma es mujer. Punto. Otro de los hechos que ya logramos identificar es Víctor es hombre, Víctor Junior es hombre. Importante, se identifique con nombres distintos y con una J, porque no puedes tener dos variables que se llamen, perdón, dos constantes que se llamen igual. Arturo es hombre, Matías es hombre. ¿Qué otros hechos teníamos? Bueno, otros de los hechos que también teníamos es Socorro, madre de Lucy, Socorro, madre de Víctor, Lucy, madre de Carla, Lucy, madre de Arturo, Carla, madre de Fania. Nos faltó poner los hechos de Judith, madre de Diana, Judith, madre de Salma, pero bueno, esos los complementamos. Y también teníamos otros hechos. Arturo, padre de Matías, Arturo, padre de Romy, Víctor, padre de Judith y Víctor, padre de Víctor. Así es la manera de representar hechos en Prolog. Insisto, son hechos porque ya están definidos. Es una base de conocimientos. A eso se le conoce en Prolog. Esto es una base de conocimientos que a partir de estos hechos yo puedo definir reglas, las cuales si se cumplen, si son verdaderas, pues hace algo y si no, pues no va a hacer eso. Vamos ahora a definir los hechos. Ya vimos en los ejercicios, en los dos primeros ejercicios, identificamos quién era abuela y definimos que era abuela porque X es mujer, Z es mujer, X es madre de Y, Z es madre de X. Si yo quisiera poner abuelo, porque en estos ejercicios sí estoy tomando en cuenta la parte del sexo, si es mujer, si es hombre, es tía, tío, abuelo, abuela, etc. Entonces, si yo quisiera poner una regla para identificar quién es abuelo, ¿cómo sería? Ah, pues abuelo Z de Y. Sí, yo podría tener, por ejemplo, ¿sí? Abuelo, esta es otra regla, abuelo X de Z, y es abuelo primero, porque ahora me voy a ir por el lado de padre, ¿no? ¿Sí? Padre X de Y, ¿sí? X es padre de Y, hombre X, padre X es padre de Y, Y es padre de Z, hombre Z, perdón, hombre Y, punto. Si X es padre de Y y es padre de Z, entonces X es padre de Z. Estoy hablando de la parte de identificar que son abuelos. Aquí, tanto en abuelo como en la abuela, no me está importando si Z es mujer o es hombre. Aquí pudiese quedar, supongamos, Arturo, padre de Matías, ¿sí? Si me voy a mi árbol genealógico, fíjense, me voy a ir a mi árbol genealógico, ninguno va a cumplir esta regla, porque si ustedes se fijan, sí tengo que Arturo es padre de Romy y Arturo es padre de Matías, pero yo no tengo especificado en mi árbol, o sea, en mis hechos, hablando en mis hechos, si ustedes se fijan, pues yo no tengo una opción, ¿sí? Aquí, del lado izquierdo, para poder saber si quién es el papá de Arturo, pero sí lo puedo hacer con este hecho que tengo del lado derecho. Sí puedo identificar, pues Víctor es padre de Judith, pero ojo, pues no tengo porque una de las condicionales es que sea padre. Entonces, si yo quisiera utilizar mis hechos, pues esta regla nunca se va a cumplir. Esta regla que yo acabo de definir aquí nunca se van a cumplir porque estoy asegurándome que ambos sean padres y en ningún lado de los árboles se cumple. Ah, pero ¿qué pasa si yo tengo otra regla
es igualita, y aquí vuelvo a poner el OR, abuelo X, Z, sí puedo poner padre, vamos a poner aquí, padre X de Y, and, hombre X, and, madre, aquí ya le cambio, madre, Y de Z, and, mujer, Y. ¿Sí? Porque si ustedes se fijan, sí puedo decir, Judith es madre de Salma, Judith es mujer, ¿sí? Víctor es padre de Judith, Víctor es hombre, en conclusión, Víctor es abuelo de Salma. Y aquí ya aplico un OR, porque si se fijan, me estoy yendo exactamente en la misma regla, abuelo X de Z, abuelo X de Z, la diferencia es que puede darse el caso que dentro de mi regla se tiene que cumplir que ambos sean padres o se vaya por el caminito donde X sea padre, pero que también pueda ser que tenga una hija, como en el caso de mi árbol, para que pueda llegar a, a esta conclusión. Entonces, aquí ya estoy representando un OR. Prolog, al darse cuenta que esta regla no se cumple, va a ir a la siguiente regla, que aunque se llama igual, son distintos hechos, y entonces aquí va a decir que sí se cumple y ahí ya te va a decir pues que es fulano. Ya vimos el caso de la abuela, ya vimos el caso del abuelo, XY, perdón, dos tipos para saber si es papá o es mamá del lado del abuelo. Y ahora vámonos con el lado de la tía. Vamos a la regla tía. Si X es mujer, X hermanos Y, o sea, X y Y son hermanos y Y es padre de Z, entonces X es tía de Z, porque me estoy asegurando que es X sea mujer, ¿sí? Tías. Otra de la opción que puede ser es que X sea mujer para que sea tía, X y Y sean hermanos, pero ahora se puede ir por el lado de madre, ¿no? Es en mi caso de mi árbol genealógico, por ejemplo, Arturo, Vero es hermano de Arturo, ¿sí? Y luego, Y es madre de Z, bueno, aquí de hecho vamos a ajustarlo. Sí. X es hermano de Y, Z y madre Y de Z. Sí puede darse este caso. X y Y son hermanos y este Y es madre de Z. En conclusión, X es tía de Z. O puede ser aquí. Insisto, por ejemplo, si nosotros nos vamos con Arturo, Vero es hermana de Arturo y Arturo, no se cumple, ¿verdad? Porque estoy hablando de madre, pero en mi caso sí se va a ir por aquí. Carla es hermano de Arturo, Arturo es padre de Romina. En conclusión, Carla es tía de Romina porque X es mujer, ¿sí? Si nos vamos, por ejemplo, a las tías con hermanas, pues, por ejemplo, sí podríamos decir Salma y Dayana. Sin embargo, bueno, no tenemos más que buscar al tío. ¿A qué me refiero con tío? Porque si nos vamos del lado de este árbol genealógico, ellos dos son hermanos. En conclusión, Salma y Dayana, pues son sobrinas de él, ¿no? Entonces tendríamos que hacer la cláusula para identificar tíos. Ahorita lo que estoy identificando es nada más tía. Y puede irse si en ambos casos los hermanos X y hermano Y es padre de Z, o en el caso en que sean hermanos,
pero que Y sea mamá. Y así es como yo voy a identificar esto. Ojo, yo tengo identificado hechos como mujer y hechos como madre y padre. También tengo identificado hechos como hombre, pero en ningún lado tengo esta. Y entonces cuando ustedes programan y no definen una variable, ¿qué les pasa? ¿Qué les dice el lenguaje de programación? Les dice, no se puede utilizar porque esta variable no está definido. Bueno, pues Prolog te va a decir igual. Oye, no está definido ni el hecho hermanos, ni existe una regla de hermanos. Entonces ahí te marcaría error. Y por consiguiente, yo tendría que hacer, pues, mis reglas de hermano. X hermanos de Y, porque A es madre de Y A es madre de X. O también puede cumplirse la condicional que ambos sean hermanos, porque A es padre de Y A es padre de X. Si lo traducimos a mi árbol genealógico, Lucy es madre de de Carla, perdón. Lucy es madre de Arturo. En conclusión, Arturo son hermano de Carla. Si nos vamos también del lado de mi árbol con el lado de mi carnalillo, es Arturo es padre de Romina y Arturo es padre de Matías, pues eso se cumple la regla que Matías y Romina son hermanos. Y entonces ahora sí, cuando se ejecute esta regla, ya no va a marcar error, que ojo, previamente tendría que declarar aquí mis reglas de hermanos, las que acabo de explicar, para que él vaya y busque esas reglas de hermano. Si se cumple, entonces sigue identificando la regla. Y si ustedes aquí se dan cuenta, pues ya estoy utilizando funciones o reglas dentro de reglas y no solo hechos como en los primeros ejercicios.